tal? ¿Cómo les va? Sean todos muy bienvenidos, muy bienvenidas. Hoy día en un momento especial, en un recinto especial, porque nos trasladamos hasta la quinta región. Estamos en momento estival, absolutamente en Viña del Mar. Pronto seguramente nos vamos a quedar para poder hacer el Festival de Viña del Mar, no lo sé. Pero bueno, lo cierto es que nos tomamos un momento especial para poder conversar sobre temas que ya hemos hablado anteriormente, de lo importante que es empezar de a poco a profundizar en la historia. Por ende, hoy día el capítulo de hoy va a ser historias de básquet, para hablar un poco sobre personajes interesantes de nuestra historia, y para ello, un refuerzo de lujo, Nelson Quiroz. Muchas gracias primero que nada por recibirnos en la región en la cual resides, y segundo por estar junto a nosotros. No, gracias por invitarme, por estar en mi casa. Viña es mi casa, yo soy villamarino, soy evertoriano, así que qué mejor que estar aquí además en este local y en toda esta zona que tiene tanto atractivo turístico en lo que es el verano, así que muy contento de poder conversar. Y recién hablábamos, el básquet chileno tiene mucha historia más hacia atrás que hacia adelante. Ahora está tratando de construir una nueva historia, pero hay muchos temas interesantes y algo de ello vamos a estar conversando hoy día. Así es porque, bueno, parto de entrada comenzando de que vamos a tratar ciertas historias a ciertos personajes que marcaron nuestra historia y no necesariamente son en un orden de importancia, etcétera, sino fuimos a recolectar, nuestro equipo de producción, a recolectar ciertas historias interesantes de contar, importantes historias de nuestro baloncesto y que le dan un poco la vida en los primeros momentos de nuestro baloncesto. Así que la invitación es que se queden en Historias de Básquet. Bueno, reanudamos y les cuento de 24 Segundos, que es la tienda oficial de Hablemos de Básquet. En 24segundos.cl encontrarás camisetas retro de Chile, bolsos, mochilas, calcetines, suplementos de alimentación y, por supuesto, los mejores balones de básquetbol. 24segundos.cl, la tienda del básquetbol chileno. Así también aprovecho de comentarles de Cecinas Yanquihue, 100 años siendo tu sabor premium y apoyando al deporte y sobre todo al baloncesto chileno. Nelson, quiero que comencemos con una historia que hace poco hizo harto revuelo, que en los medios de comunicación tuvo bastante cobertura, que es el caso de Ismenia Puchar, quien es la primera chilena que forma parte del Salón de la Fama de la FIBA, lo cual, digamos, desde el punto de vista periodístico también es una noticia que no habíamos cubierto anteriormente, siendo la primera chilena. Antes de entrar un poco en esa historia, ¿cómo ves este nombramiento póstumo que hace la FIBA a una jugadora chilena? Bueno, debe ser el reconocimiento más importante que ha tenido el básquetbol chileno en su historia a nivel individual. ¿Ya? Recordemos que el Salón de la Fama de la FIBA anualmente eligen en determinadas fechas, en este caso es para el sorteo del Mundial Femenino de este año, se eligen varias... la clase, que viene siendo varias figuras importantes. Creo que son 8 o 10 por año y postulan muchos, hay todo un comité para seleccionar. Por ejemplo, Dirk Nowitzki está este año entre Sue Bird, que es una seleccionada de Estados Unidos muy famosa. Si lo traspasamos un poco el fútbol, Elías Figueroa ha estado siempre entre los mejores del ranking FIFA de los 11 mejores jugadores de la historia del fútbol mundial. Y con un fútbol desarrollado profesionalmente desde que lo conocemos. No es así el básquetbol, que recién está como en vías de desarrollo. Así que es una notición casi a la altura de las noticias más importantes, de las medallas de olímpica, de Chino Río número 1 del mundo. Claro. O sea, a nivel de básquetbol y sobre todo a nivel de básquetbol femenino es lo más top y lo más lejos que vamos a alcanzar. Y ojalá que esto sirva también para que en esa fecha, que es el mes de abril, posicionar la figura de Ismenia Puchar y lo que es el básquetbol femenino en nuestro país históricamente y lo que se puede hacer hacia adelante. Sin duda, porque es una historia muy interesante de contar. Y bueno, para poner en contexto, Ismenia Puchar nacida en 1932 en Traiguén, en la región de la Araucanía, y donde en sus inicios como deportista no solamente participó como una basquetbolista, sino por ejemplo en pruebas atléticas como el salto alto, el salto largo y los 200 metros planos. Por ende, hablamos de una deportista también dentro de los íntegros, si se quiere, de un deportista de forma bastante importante. En su trayectoria en clubes comenzó en FAMA en 1951, reclutada oficialmente, y su impacto, digamos que fue inmediato en nuestro baloncesto, pero lo cierto es que el gran salto que tiene su carrera fundamentalmente tiene que ver en Colo-Colo, camiseta que defendió durante 18 años, desde el año 55 hasta el año 1973. Entre medio también hubo una pausa en el Club Social y Deportivo Colo-Colo, algo que ha sido bastante considerable en su historia, muchas veces lo hemos visto en el caso de Colo-Colo, y teniendo un buen paso por el equipo de Antonio Laván. Lo cierto es que una jugadora muy identificada con Colo-Colo en lo que eso respecta, digamos, de la historia de Colo-Colo como club de fútbol y como sus ramas en particular, pero una jugadora que fue parte de 18 años de Colo-Colo,
y en la gran mayoría de sus años siendo campeones. Bueno, y ahí tenéis varios antecedentes que nos hacen un poquito ver lo que era la historia del deporte en Chile. Tú decías que Ismenia Pouchard no solo fue una destacada basquetbolista, y eso era muy usual en esos años. Yo recuerdo, por ejemplo, acá en Valparaíso, el Pipa Verdejo, Kiko Valenzuela, el Polilla Santana eran grandes futbolistas. ¿Por qué? Porque Kiko Valenzuela en Wander en esos inicios. No, y muchos grandes deportistas de la historia del deporte chileno no solo se destacaban en un solo deporte, y era porque las condiciones de aquella época, sin internet, sin redes sociales, con mucho más espacio para que los niños pudieran jugar en las calles, en los parques, en las canchas, permitían que los deportistas se desarrollaran. Y por otro lado, el tema público, porque ella llega a jugar a FAMAE, que era la fábrica de la maestranza del Ejército de Chile, después estuvo en Tomás Bata, que era una empresa, y muchas, bueno, FAMAE de hecho estuvo participando en la DIMAYOR, y muchas grandes empresas públicas y privadas eran parte del Banco de Estado, ni hablar de lo que fue para el básquetbol chileno, y lo que es Colo-Colo. Ahí hay otro tema, no solo la cantidad de años y de títulos que como fenómeno, digamos, fenómeno cultural y social, lo que significa Colo-Colo, lo que significó después en los años 90 Colo-Colo con Juanito Miranda de entrenador, que fue campeón, que participó en Sudamericano, y todo eso lamentablemente se ha perdido con el tema de la sociedad anónima más abocada al fútbol, quizás con la pequeña excepción de la Católica, pero por ejemplo acá en nuestra zona también Everton y Wander tuvieron equipos de básquetbol y mucho, bueno, ajedrez, tenis de mesa, atletismo, ciclismo, todo eso se ha ido perdiendo, y ojalá que en algún momento se pueda recuperar, y que los grandes clubes del fútbol chileno en este caso sean clubes mucho más al estilo argentino. Así que bueno, y Ismenia no solo fue una destacada basquetbolista, la mejor sin duda de la historia del básquetbol nacional, podríamos decir, claro, Xiomara Morrison también, porque llegó a la WNBA, pero en otro contexto. Claro. Probablemente si hoy jugara Ismenia Pouchard también estaría en la WNBA. De hecho, hay muchas crónicas que señalan que ella podría haber jugado en cualquier universidad gringa, y por los motivos que en esa época no era tan fácil salir, estaba la barrera idiomática, no era como ahora que tú podías mandar un video. De hecho está la historia de un árbitro que la ve jugar en uno de los campeonatos sudamericanos o en un campeonato mundial, no recuerdo, y que se le acerca y de cierta forma le comenta que el nivel que había visto en ella no era, digamos, algo usual, y que le recomendaba poder buscar esa vía. Bueno, finalmente no se termina dando, pero que ya la proyectaba digamos, el pleno de su carrera en poder, tal vez, ¿por qué no?, mirar al exterior. No, y no solo era una destacada jugadora, las crónicas dicen que era muy bonita, era muy alta, era muy esbelta, verla jugar era un lujo para la época, ¿ya? Y además era muy feminista. Fue de las, bueno, de hecho en esos años, si a la fecha de que estamos hoy día, para una mujer es difícil hacer deporte, sobre todo las que son mamás, porque tienen que coincidir, o sea, hacer que el niño, que el trabajo, que la universidad. Imagínate en esos años, que había muchísimo más machismo, y ella logró destacarse y ser una figura. Ojalá que ahora su nombramiento su inclusión en el Salón de la Fama, y yo creo que deben ser muy pocas las jugadoras sudamericanas que están quizá alguna brasileña por ahí, pero jugadoras latinas en general debe ser muy difícil, así que ojalá que este nombramiento, que es en el mes de abril, vuelva a posicionar no solo a Ismenia como basquetbolista, sino que como deportista en la historia de las grandes deportistas que ha tenido Chile. Continuó su carrera luego también como entrenadora, por ejemplo en el Banco del Estado, en la Universidad de Santiago, y en el Tomás Bata, ya lo decías, y bueno, en el Círculo de Antiguos Deportistas Juan Ransay, que es una institución que hasta el día de hoy sigue funcionando y que ha tomado también a jugadores ya en lo que podríamos hablar del maxi básquetbol o del deporte senior, y que también los ha situado en lugares importantes, en torneos panamericanos de maxi, entre otros. Luego en la selección, digamos que acá y entramos a hablar de la era dorada, y donde está principalmente seguramente el punto central, que es una jugadora que diversas crónicas de la época, recuerdo un cronista ecuatoriano que hablaba, que decía que seguramente la jugadora más impactante que se había visto en Sudamérica era Ismenia Pouchard en un sudamericano en Quito en el año 1956, donde Chile obtiene justamente la medalla de oro, al igual que en Santiago en 1960, y consigue 2 bronces panamericanos en Chicago en 1959 y en Sao Paulo en 1963. Dos cosas ahí: una jugadora que marcaba diferencias contra múltiples rivales a nivel continental, pero segundo, ¿dónde estaba Chile compitiendo? No, y no solo era ella, bueno, hay otras más, Irene Velázquez, Onésima Reyes, Gila Ramos, jugadoras que marcaron época, porque sin duda ella sola no podría. Si la memoria no me falla, creo que el año 2011 en Mendoza, con Xiomara Morrison, con Tatiana Gómez, Paola Naranjo, Valentina Aragonese, quizás la última gran generación de jugadoras nuestra, Chile fue tercero. Sí. Y de ahí en más ya desaparecimos del podio, por ahí creo que con Richie González en uno de sur, quizá una medalla de bronce, bueno, con Richie también el bronce en Mendoza, y de ahí más Chile nunca figuró, y históricamente hasta mediados de los años 90 o inicios del 2000 era Argentina, Brasil y Chile peleando en la Argentina el segundo lugar. Claro.
Hoy en día estamos pero lejísimos de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Venezuela. Estamos muy lejos de la grande de Ecuador. Y bueno, y Chile en esa época tuvo 4 títulos sudamericanos femeninos, mucho más que los en varones solo una vez. Hemos sido campeones sudamericanos. Y además es panamericano y mundial. Chile en esa época tuvo una participación mundial, en el caso nuestro como local, con Ismenia como una de las grandes figuras. Como tú decías, Santi, era posicionarse en lo que era Chile en ese momento, a nivel continental. Digamos que no había mundial de 62 hasta el momento. O sea, ese hito, el deporte chileno como es el mundial de 62, que uno antes y después, absolutamente con respecto a la realización de eventos deportivos y hacia dónde se hacían esos eventos deportivos, evidentemente trazado por su contexto país, digamos. Pero lo cierto es que ante eso, el básquetbol era una constante que Chile recibiera eventos. Recibió el Mundial de 53 con esa cancha, ese parquet que se puso a un costado del Estadio Nacional en el Coliseo, a ese nivel. Y bueno, ya lo decíamos, jugadoras, por ejemplo, como Irene Velázquez, con la que pudo participar, Onésima Reyes, Hilda Ramos, que fueron jugadoras importantes de la época y que también parte de esta camada de oro que vimos en los años 50. Habría que entrar como ahí a picar más fino y saber qué era lo que hacía que en esos años tuviéramos tantas buenas jugadoras y que pudiéramos competir a nivel internacional. 2 bronces panamericanos, imagínate lo que significaría. Hoy Chile ni siquiera logra clasificar a los Juegos Panamericanos, salvo cuando fuimos locales. Hace un par de años, pero eso ya nos va a dar para otro programa de poder ver por qué el básquetbol chileno en los últimos 15 años o 12 años desapareció, dejó de competir a nivel adulto y juvenil, porque tuvimos hasta una camada que son las nacidas entre el 79 y 82, 83, hasta por ahí fue la última gran camada de jugadoras que tuvimos, fuera de Xiomara Morrison, que ya es un fenómeno de la naturaleza. ¿Por qué dejamos? Así que eso ya será para otro programa y ver por qué el básquetbol chileno pudo competir a nivel mundial, porque lo hizo a nivel mundial y hoy ni siquiera logra competir a nivel sudamericano. Claro. Vamos a lo que decía la prensa en ese minuto, por ejemplo, ciertos recortes que tiene la revista Estadio que hoy día extrañamos un medio como la revista Estadio que nos puede dar. Yo no sé si tú te acuerdas de la revista Triunfo. Sí, de todas maneras. Yo los días lunes, esperaba el lunes para comprar el Diario de la Nación y la revista Triunfo, que era una revista como la revista Estadio, pero de los años 90. No, y justamente que nos permite volver un poco a lo que se decía. Y por ejemplo, lo que te comentaba, Pancho Moreno, que era un cronista ecuatoriano importante de la época, que hablaba un poco sobre este potencial y nivel, y sobre todo que hizo una cita muy interesante: con un poco más de roce internacional, llegará a ser lo más excepcional que ha producido el baloncesto sudamericano. Esto lo dice en momentos de este sudamericano del año 1956 que tuvo lugar en Quito. Por ende, ese era el nivel, y así como la prensa, que en ese minuto la crónica tenía la importancia que tenía, retrataba a una jugadora chilena. Bueno, en esa época lo que me cuentan a mí los viejos, digo con mucho cariño, en Valpo, los periodistas de Mercurio, la estrella de las radios, iban a los entrenamientos. Sí. Y se sentaban en la gradería a tomar notas de... Los periodistas iban a la cancha. Sí, eso es lo primero. Y los entrevistaban después del entrenamiento y había toda una nota. Bueno, los partidos se transmitían por radio, no había televisión, era otro mundo, era otro Chile, y hay todo un fenómeno que ya luego vamos a tocar cuando hablemos de otros grandes basquetbolistas. Era un fenómeno social y cultural. En el caso de Ismenia también, la migración. Ismenia Pauchar, por su apellido, Temuco, Valdivia, la zona de los lagos, mucha inmigración alemana, inglesa, que fue sin duda un gran aporte para la historia. La historia del básquetbol chileno se construye con los migrantes, y muchos de los grandes jugadores nuestros, Ostoy, Noki, la gran mayoría viene, Juan Guillermo Thompson, vienen con una migración importante de sus papás y sus abuelos. Aspecto totalmente detallista, decidor un poco de lo que es nuestro baloncesto. Y ya para ir cerrando también en esta gran historia que es Ismenia Pauchar, justamente que FIBA y en los registros internacionales reconoce como tercera máxima anotadora de 2 campeonatos mundiales, como es en el 57 y en el 64. Imagínate lo que significaría eso hoy. No, totalmente. Un dato que, bueno, en este caso nos permite también dimensionar de que no estamos hablando solamente de un fenómeno, digamos, ni siquiera voy a hablar nacional, sino sudamericano, sino de nivel mundial. Y tuve la oportunidad de conversar con Carmen Ortega, quien es la presidenta de la Asociación Puente Alto Cordillera, y me decía: yo jugué con Ismenia Pauchar. Digo, pude jugar con una jugadora. Debe ser de las pocas personas vivas que alcanzaron a jugar con ella. Pude comenzar con Yolanda Piña también, que también pudo jugar con ella en el Mundial, justamente en Perú en el año 64, y que te comentan y cuando te dicen, me pongo de pie prácticamente para poder hablar de una jugadora que marcó nuestra historia. Yo creo que yo también acá, la gente a los porteños, a los que le he preguntado, Piña Marino, claro, decían que la gente se sentaba a verla a ella, no solo verla jugar, era, no sé, era... Si lo traspasamos, era haber visto a Messi en su mejor momento, ir a haber visto a Michael Jordan a mediados de los 90, no sé, yo vi jugar a Magic Johnson.
traspasando a nuestra realidad, a nuestro básquetbol, la gente decía, yo me ponía ahí a mirar ¿cómo se llama? A Imenia Punchar y a las grandes figuras de aquello. Seguimos entonces con otra historia más en Historias de Básquet. Estamos de vuelta aquí en la esquina del Asador, la linda ciudad de Viña del Mar. Nos han tratado muy bien, Nelson. Y para seguir conversando, justamente sobre, ahora vamos a pasar al lado de los hombres. Y estábamos hablando fuera de cámara de la ciudad de Temuco, que es una ciudad importante en nuestro baloncesto, en el deporte en general, pero en nuestro baloncesto sobre todo. Para hablar de un nombre que cuando uno va a esa ciudad es conocido, se sabe de la historia, la familia sigue estando presente ahí también, como el caso de Rufino Bernedo, que para muchos el mejor basquetbolista chileno en la primera época, digamos, de nuestro baloncesto. Y que además de Temuco también, al igual que, claro, o de la zona de la Araucanía, al igual que Imenia Punchar, él era muy bajito, casi 1,70 m, pero en esa época no era como ahora, o sea, medir 1,70 m, podía jugar básquetbol sin mayor problema porque los jugadores rara vez medían más de 2 metros, claro, de 1,95 m. Tenía una habilidad para ser goleador, de hecho él fue goleador de un mundial, o sí, el quinteto ideal del primer mundial, así en el es, año 1950 en Argentina. Chile fue bronce y luego en el bronce también en el Panamericano del 51, así o sea, y bueno, y después en el mundial del 59 de locales nuevamente bronce en una década que además sumó Juegos Olímpicos, o sea, estuvimos en la creme de la creme del básquetbol mundial en aquellos años y Bermedo se destacó. Creo que el gimnasio polideportivo de allá sí, de el la polideportivo, así ciudad es. lleva su nombre, lo cual es muy bueno, que se destaque. Bueno, en el caso de Valparaíso, el polideportivo lleva el nombre de Renato Rayo, que fue un destacadísimo entrenador italiano. Volvemos al tema de la migración. Tal como que, hoy día, el día sí, de esta grabación, para transparentarlo, también es un nuevo aniversario también de su fallecimiento. Y lo mismo con Kobe Bryant. Justamente, en distintos ámbitos, en distintas épocas, distintos niveles, Renato Rayo y Kobe Bryant nos dejaron. Bueno, y Renato Rayo dio origen al polideportivo que lleva su nombre y al torneo Renato Rayo que claro, organiza la Sportiva Italiana en categoría sub-17 que se juega todos los años habitualmente, no sé cómo será ahora, pero el mes de septiembre. Así que tú tienes alguna información de Bernedo que nos va a posicionar en lo que es Bernedo en la historia del básquetbol chileno. Mira, All-Star del Mundial del 50, o sea, estuvo dentro del quinteto ideal, 86 puntos en 8 partidos y prometió 10,8 puntos por juego. Estamos hablando de un baloncesto donde no había marcadores de 70 puntos. No, y no había reloj de posición, entonces los partidos eran menos score y los goleadores de los torneos eran con esos promedios. Sí, aquí fue el goleador en promedio, digamos, porque el goleador por totalidad de puntos fue una historia que vamos a hablar después, que fue Álvaro Salvadores, en ese entonces representando a España. Si hubiese jugado por Chile, imagínense. Lo cierto entonces es que base, ya lo decíamos, pequeño habilidoso con el balón, inició en Temuco justamente, donde formó en su minuto el club de las Saetas Verdes. Y hay un documental de las Saetas Verdes. Justamente, bueno, Carlos Álvarez nos comentaba también de cómo habían traído a Carlos Iglesias luego de un viaje de las Saetas Verdes a Argentina, y que por ahí también Rufino Bernedo tuvo mucho que hablar, pero cuando llegó a Santiago se cruzó con la Universidad Católica. Diversas crónicas hablan de que llegó a estudiar agronomía a la Universidad Católica y que el básquet universitario fue parte importante de su formación, junto a un entrenador también importante como Kenneth Davidson, que en nuestro baloncesto también alguna historia tiene que podemos tratar en otro momento. Pero lo cierto es que en las selecciones, en el Mundial de 1950, que se jugó en el Luna Park, anotó como ya lo decíamos, 10,8 puntos por partido, 86 puntos en total, y Chile termina tercero en ese Mundial. Luego, en los Juegos Olímpicos del 52, anotó 105 puntos, 13,1 puntos por juego, y Chile finalizó quinto. En los Olímpicos del 56 en Melbourne anotó 99 puntos, 7 partidos, 14 puntos por partido, y en el Mundial del 59 en Chile anotó 90 puntos en 6 partidos, donde Chile terminó como tercero, pero luego de una historia también que es interesante, que en realidad por puntaje terminó quinto, pero debido a un aspecto, digamos, político, donde dos selecciones no quisieron jugar ante el seleccionado de Formosa, Chile terminó en el podio. Pero lo cierto es que estamos hablando de un jugador que tuvo mundiales, 2 mundiales importantes siendo de los máximos anotadores, 2 Juegos Olímpicos siendo de los máximos anotadores, y siendo representativo también de su ciudad y de un top 5 de un mundial. No, sin duda que la historia, creo que hay un libro también de él,
si la memoria no nos traiciona. Bueno, el polideportivo de Temuco lleva su nombre. Las Aletas Verdes hace poco se hizo un documental que me imagino lo pueden buscar y debe estar en cualquier plataforma. Y hay un libro también que cuenta la historia de Rufino Bermedo, de lo que significó para el básquet chileno en esa época, de jugar con los mejores. Hay muchos de esos mundiales y de esos Juegos Olímpicos, a veces habían países que hoy nos suenan raros, sí, que algunos no existen, la Unión Soviética, por ejemplo, y otros más, Yugoslavia, pero era lo que había ese momento. Yo soy muy contrario a esos rankings que se hacen de que... Claro. Porque hay que posicionarse, lo mismo que en los sudamericanos, Chile no fue con el mejor equipo, Brasil no fue, pero esa es la selección chilena. Claro. Si Chile va con un equipo A, B, C, no es problema de los demás, lo mismo con los rivales. Entonces, eso era la elite del mundo. Las selecciones, históricamente, en el caso del básquet, siempre han aspirado más a los Juegos Olímpicos que a los mundiales. Estados Unidos jugaba con equipo universitario, sabemos hasta el Dream Team del 92, que también tiene un contexto político detrás, que lo vamos quizás en otro programa a hablar de eso. ¿Por qué Estados Unidos se ve obligado a formar el Dream Team? Que a todo esto fue porque sufrió 2 derrotas catastróficas entre un mundial y un Juego Olímpico. Y Rufino Bermedo y la selección chilena de esa época, que viajaba en barco a los torneos. Acá hay muchos jugadores. Las primeras selecciones, por ejemplo, el primer Juego Olímpico de básquet fue el 36 y Chile fue. La mayoría de los jugadores eran porteños y eran mitad de Santiago y mitad de Valparaíso. ¿Por qué? Porque eran las dos ciudades en donde el básquet se había desarrollado. Viajaban en barco. Hay gente acá de los hermanos Magaña, Ibaceta, Jaime Hernández que vieron a Hitler ahí en el desfile. Claro, lo que tienen, además de esos juegos del 36 en específico, que como análisis del Juego Olímpico es aparte. Creo que Chile va a los Juegos Olímpicos también del 48, que fueron los primeros después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una historia increíble que viéndola y posicionándola en el tiempo, desde ya, imaginarte un viaje en barco a disfrutar un nuevo Juego Olímpico, imagínate lo que significa viajar casi un mes. Para poder, con toda la controversia, que salí, te embarcáis en Valparaíso, no sabéis cómo va a llegar. Claro. Que no es como ahora que tomáis un avión y llegáis en 10 horas a Europa. Y en todo ese escenario político mundial, Chile fue tercero en 2 mundiales. Con las grandes potencias, ojo, Brasil, Argentina, Estados Unidos, las grandes potencias de la época. Canadá siempre tuvo un gran desarrollo porque al estar muy cerca de Estados Unidos, los inventores del básquet, México era una gran potencia en los primeros años del desarrollo del básquet, que en Europa llegó después, y en países como la República Checa, que hoy día ya no están en la elite, o las repúblicas soviéticas que en esos años competían, Lituania, Estonia, Lituania, o sea, no eran parte todavía antes de la guerra de la Unión Soviética. Entonces tenemos una historia increíble y en todo eso Bermedo se destacó como goleador, como All-Star y como una figura de renombre. Creo que también fue portada de la revista Estadio. Sí, lo fue. Y me imagino, vamos a buscarla. Lo que para nosotros es Kiko Valenzuela acá es lo que es para los de la Araucanía, los temuquenses, Rufino. Absolutamente. Y bueno, en el Mundial de 1959 ya hablábamos de un hombre importante que fue, digamos, el compañero, si se quiere, desde el punto de vista del goleo, como Juan Guillermo Thompson, que uno de los líderes importantes de este torneo, con 159 puntos, 22.7 por juego. Estamos hablando en el Mundial del 59, siendo uno de los jugadores importantes, y Bermedo ahí aparece con 90, siendo también la segunda mano anotadora de Chile en ese Mundial. Pero lo cierto es que Chile se queda para los registros con ese tercer puesto, debido a que la Unión Soviética y Bulgaria deciden no jugar contra Formosa por razones políticas, que ya lo conversábamos, pero que aún así, dentro de esos 5 desde lo deportivo, otro hito chileno importante en la historia del básquet. Y hay un porteño, Hernán Raffo, que formado en el New Crusader, que jugó 3 Juegos Olímpicos, que es el único deportista jugador chileno, y yo creo que deportista también, salvo González con el tenis, quizá alguno más. La Crobeto probablemente vaya a disputar 1 o 2 más olímpicos, pero en el caso del básquetbol, Raffo disputó 3, y Bermedo estuvo ahí en esa consecución, y Thompson es otra figura que ya da también para un capítulo. Es un poco lo que fue Ismenia Pauchar, en el caso de Juan Guillermo Thompson. No solo desde lo deportivo, sino de la prestancia como deportista. Lo que significaba Thompson con su figura, su pinta que tenía, lo que jugaba con un gancho. Jugó en Brasil muchos años, en una época que no había mucho, bueno, y hasta el día de hoy son pocos los jugadores de básquet nuestros que juegan afuera, pero en esa época que era difícil, fue figura en Palmeiras, seleccionado chileno toda su vida, rechazó irse muchas veces a jugar al extranjero, inclusive a la Universidad
gringas que después de cada sudamericano se lo querían Claro. llevar porque él era un gentleman, Thompson era casi un mito para la gente que lo veía jugar. O sea, hay gente que dice yo vi jugar a Pelé el 62 aquí Claro. en Sausalito, o yo vi al Chino Río, yo vi a Masuyo. Bueno, hay gente que te dice yo vi a Ismene Bouchard, yo vi a Juan Guillermo Thompson, y a los que alcanzaron a jugar con él y que yo les pregunté, siendo muy niño, muy joven, ahora ya de adulto, me hablan de él como una figura emblemática que trascendía lo que era el básquetbol, y quizás también porque en esa época los medios de comunicación le daban al básquetbol una preponderancia que hoy lamentablemente, salvo por las redes sociales y los canales online, no tiene como la tenían en aquellos años. Sin duda. Black Cat Hostal Boutique es un lugar perfecto para los competidores. Está ubicado en el centro de Santiago, cómodo, moderno, con espacios únicos, piscina y un maravilloso spa. No te quedes sin conocer el área de bienestar de Black Cat. Contáctalos en su Instagram, @BlackCatHostal. Y aprovecho también de contarles de PPS de Seguridad, porque son expertos en seguridad al servicio de tu tranquilidad, consultoría de riesgos y servicios de seguridad. Más información en www.ppsb.cl. Vamos a una pequeña pausa y volvemos en Historias de Básquet. Cecinas Yanquihue, 100 años siendo tu sabor premium. Bueno, y volvemos para seguir conociendo historias de nuestro baloncesto, historias interesantes. Vuelvo a comentar, estamos hablando de diversos personajes de la historia de nuestro baloncesto. No necesariamente estamos haciendo un ranking de los más importantes, pero sino ciertas historias que ahí nuestro equipo de producción ha seleccionado también para poder iniciar también esta conversación. Y ahora vamos a salir de los jugadores y vamos a entrar a un entrenador, porque cuando hablamos del nombre de Dan Peterson, estamos hablando de un entrenador con temporadas tremendas en Euroliga, con También Salón de la Fama. Salón de la Fama también, un estadounidense que hizo una carrera muy importante en Europa también en el baloncesto universitario previamente, pero que estuvo 2 años en Chile y que la historia cuenta... ¿Qué años estuvo? Sí, porque estuvo entre el 71 y el Sí, 73. De hecho, en algún minuto la historia cuenta de que trataron a ciertos medios de prensa en específico, hablaban de que era un espía de la CIA, que estaba viendo Estados Unidos y que eso le costó algún mal rato en su llegada, digamos, a Chile. Pero lo cierto es que lo que más se recuerda de su paso fue una gira importante con diversos jugadores a Estados Unidos, donde algunos registros hablan de 40 partidos en 50 días, una entrevista que él mismo dio a un medio partidario del Virtus Bolonia, y que lo recuerda como una importante experiencia. De hecho, habla de que, por ejemplo, en una nota con el Mercurio decía: nunca más entrené a jugadores que lucharan tanto en la cancha como los jugadores que dirigí en Chile. Y que fue algo muy importante. Hablamos de Juan Linowski, hablamos de Luis Caco Suárez, hablamos de Kiko Valenzuela, Manuel Herrera, Juan Ostoich. Por ende, un entrenador que llega a Chile desde Illinois, tengo la impresión, y que marca llegando a Chile un entrenador que del baloncesto FIBA él mismo decía: no conozco. Mira, lo que hizo Peterson en Chile es un poco lo que hizo Bielsa en Chile, ¿ya? Que todo el mundo se recuerda como un cambio total. Él llega a través de los cuerpos de paz, ahí volvemos a los temas políticos. Sí. Los cuerpos de paz eran unas organizaciones gringas que movían gente, un poco como la Asociación Cristiana de Jóvenes. Sí. El básquetbol a Valparaíso llega el año 1913 a través de la Asociación Cristiana de Jóvenes, y esos profesores empiezan a jugar en la calle frente a lo que es hoy la Biblioteca Severín, y la gente que no tenía idea de qué es lo que era esto se empieza a acercar, y ahí el básquetbol, además después ya empezaron a llegar los migrantes, italianos, españoles, árabes, judíos, ingleses, alemanes, y toman
el básquetbol que se populariza luego en los cerros. Y en el caso de Peterson, en esos años, en los convulsionados años 70, toma la selección y toma una verdadera revolución. Estamos hablando de jugadores amateur. Claro. En esa época no existía la DiMayor, la Liga Nacional, nada. Eran todos jugadores que o estudiaban o trabajaban y jugaban a muy buen nivel. Y la mayor cualidad, lo que se destaca de Peterson, además de traer toda una mentalidad nueva, sistema de entrenamiento nuevo desde los Estados Unidos, era que recorrió el país. Literalmente desde Arica a Magallanes, Dan Peterson recorrió y buscó jugadores, probó muchísimos jugadores, jugadores de todo tipo, encontró gente alta, o sea, levantó piedra y encontró en todas partes. Y luego hizo esta gira por los Estados Unidos, que es una ya casi forma parte como de un mito urbano, la gira del 72 creo que fue, sí, en donde Chile ganó algunos partidos, otros perdió estrechamente, otros fue goleado por las universidades, pero que para todos esos jugadores que participaron de la gira los marcó personalmente, profesionalmente, en su futuro desarrollo. Muchos de ellos después fueron entrenadores. Claro. En el caso nuestro de los porteños, Kiko Valenzuela y Pipa Verdejo estuvieron en esa, Fornón y Ferrari también creo que estuvieron, que eran deportivas. Y Chile logró, bueno, en ese año Chile le ganó con Peterson tengo entendido que fue la última vez que se le había ganado a Uruguay, hasta hace muy poquito que... Claro, en el preolímpico. En el repechaje olímpico en 2023, que yo estuve ahí con Manu Córdoba en Santiago del Estero, le ganamos después de 50 años. Y después de unos 69 años Argentina y de 45 Venezuela, con esta nueva camada de jugadores. Y en esos años Chile competía a muy buen nivel. Lamentablemente el golpe militar cortó todo lo que se venía haciendo con Dan Peterson, pero sin duda es un técnico que marca historia. En esa época ya tenía cierto renombre a nivel universitario. Después él se va a Europa y ahí logra ser campeón en Bolonia, en Milano, y ser una figura topísima de nivel mundial, que parte del Salón de la Fama. Y a cualquier persona que en Europa tú le preguntas por Dan Peterson desde el nivel Euroliga máximo, sabe quién es Dan Peterson y la importancia que significa para el básquetbol europeo y lo que significó para nosotros, Pachito. No, y justamente, bueno, lo decíamos, por ejemplo, con el Olimpia Milano, Scudetto en el 82, 85, 86, 87, junto al Virtus Bolonia en el año 76, estamos hablando de un campeón, digamos, de competencias locales europeas, al igual que la Copa Italia, pero por ejemplo, Copas de la FIBA, la European Champions Cup en el 87, o sea, estamos hablando de un entrenador que luego de su paso por Chile fue absolutamente ganador y que, bueno, le valió también para poder ser en el 2024 parte del Salón de la Fama, junto, ya, bueno, ahora va a ser, digamos, en el mismo lugar junto a Bouchard, pero donde hay jugadores importantes y donde, bueno, por ejemplo, desde su propia venia aparecen luego otros personajes que fueron jugadores y entrenadores, por ejemplo, el caso de Mike D'Antoni, que en la NBA pasó por Houston Rockets, en los Knicks también reconocidos. Phoenix. Pero lo cierto es que un entrenador que marcó no solo el baloncesto chileno, sino el baloncesto en Europa, tuvo un paso acá, y para mí lo curioso es que lo recordemos poco. O sea, hace un par de años la federación recibió también un saludo de Dan Peterson. Entiendo que el Pipa Verdejo también hizo una entrevista hace no mucho tiempo, y muchos empezaban a decir como, espérense, y un entrenador que fue multicampeón en Europa lo dirigió a nosotros, y eso es un poco también lo que lleva a que hagamos este programa. Pero lo curioso es que no sepamos lo que vivimos. Yo creo que, Santi, las generaciones de los que tenemos más de 40 como yo, sí sabemos la historia de Dan Peterson. Yo creo que por eso que es importante este tipo de programa, o este tipo de notas, de crónicas que se hacen, para poder destacar lo que es la historia y Dan Peterson forma parte de la historia del básquetbol chileno, como Ken Davidson y muchos otros entrenadores gringos. Era muy usual en esa época, fíjate que habían entrenadores como Juan Morales, como el mismo coach Carlos Álvarez, como Juanito Arancibia, que falleció, que era de la zona de la Concagua, que iban a Estados Unidos. Iban por 6 meses, 8 meses, se instalaban en una universidad, la federación tenía un convenio con la universidad. Que Néstor Gutiérrez por la misma. Sí, Néstor Gutiérrez también. Entonces, una camada de entrenadores que fueron en los años 70, creo que hasta mediados del 80 de haber sido. O acá yo escuchaba siempre a dos grandes entrenadores de esta zona, Agustina Martínez y Mauricio Arancibia, que fueron mis mentores profesionales, hablaban de los stage. Y toda esa camada te habla. ¿Y qué eran los stage? Los stage era como que hoy en día son como los clinics o campos de entrenadores, pero era a un nivel topísimo. Venía la creme de Europa y de los Estados Unidos, de la universidad principalmente, que se juntaban una semana con entrenadores y trabajaban pero por completo, y por eso es que teníamos tan buenos jugadores. Yo sostengo que el básquetbol chileno hoy, si no logra un desarrollo mayor, es porque
todavía estamos un poco al debe, en los dirigentes y en los entrenadores. Tenemos infraestructura, tenemos cancha, tenemos recursos, tenemos competencia, tenemos muchos niños que juegan básquetbol, pero demasiada competencia. Infinitamente más cantidad de niños y demasiada competencia también. Y tenemos gente alta hoy, que antes no existía. Tenemos migrantes también que aportan y van a seguir aportando gente de color que tiene una mayor aptitud para el básquetbol, que tiene mayor estatura, pero estamos al debe. Y en los años 70, el básquetbol chileno salió hacia el extranjero y recibió gente de un primerísimo nivel. Los extranjeros que llegaban a la I-Mayor también eran muy buenos. Claro. O los panameños que llegaron eran de un nivel extraordinario. Y dentro de eso, Peterson, en una época que debe haber sido dificilísima, trabajar con la selección chilena en los 3 años de la Unidad Popular, imagínate lo que debe haber sido para él y para todos los jugadores de aquella época, fue una especie de revolución total. Claro. Y luego Peterson, ya ido de Chile, se transforma en una figura mundial. Recordemos que en los años 80 y hasta mediados de los 90, hasta la época de Ginóbili en Italia, el básquetbol italiano era la potencia, el básquetbol italiano era lo topísimo, y después le peleaba el básquetbol inglés, siempre andaba ahí el básquetbol turco, en menor medida los equipos yugoslavos, pero Italia era la gran potencia del básquetbol europeo de los 80 y los 90. Bueno, y lo cierto, es un técnico que marcó cierta época también, y sobre todo en una camada de jugadores que luego, tú bien lo decías, pudieron también ese conocimiento traspasarlo como jugadores y luego también como entrenadores. Grupo Bethesda es especialista en remodelación y construcción, en 29 años, más de 500 locales y proyectos comerciales construidos. Conócelos en www.ebetesa.com. Y el mejor Maxi Básquetbol de Chile tiene sus puertas abiertas en la Liga Metropolitana y su temporada 2026, que ya la puedes vivir en las categorías más 35, más 40, más 45 y más 50. Sigue la Liga Metropolitana en Liga Metro Maxi Básquetbol en Instagram. Y para cerrar, quiero cerrar con un personaje que también entra en esto de la leyenda, sí, ciertamente, y que tiene un aspecto desde el punto de vista no solo de la cancha, que podemos empezar a hablar de aquello que marcó, pero que tiene una historia muy interesante, que hoy día, hace poco justamente en ese torneo preolímpico, donde participó Bahamas, por ejemplo, es esa polémica sobre jugadores que habían participado por otros seleccionados, que renuncian a esa selección y juegan por otro país. En ese caso fue Eric Gordon, que ya había participado por Estados Unidos y que, siendo también de ascendencia bahameña, va a participar junto a Bahamas en un equipo interesante, de Andre Ayton, Buddy Hield también, que vino a jugar aquí a Sudamérica. Pero en Chile hubo un deportista también asentado en la región de la Araucanía, como Álvaro Salvadores, que participó por la selección de España y por la selección chilena en torneos de selección. De un año a otro. Claro, justamente. Bueno, lo que se cuenta de Álvaro Salvadores, justamente, y hay una nota muy interesante en el Diario Universal de España, donde dice que justamente familia de migrantes españoles, se crió en Lanco, por ende aquí justamente en Chile, también con una relación bastante interesante junto con Rufino Berneo, más bien en esa época, pero se habla de un jugador que, un anotador nato, pero que su principal virtud era no pasar la pelota. Era muy competitivo. Y que justamente ese le generaba problemas, tanto como para poder haber quedado fuera del Mundial de 1950 por Chile, y él mismo envió una carta a España diciendo a un general que estaba a cargo en ese entonces del deporte español: yo quiero ir a jugar. Lo fichan, digamos, para jugar en este caso, él siendo español, teniendo la nacionalidad española, lo fichan para poder jugar en este torneo mundial. Juega ese torneo mundial, y también el mismo problema de no pasar el balón le genera un roce bastante importante junto con sus compañeros, y al año siguiente termina regresando a Chile para poder jugar Panamericano con la selección chilena, y luego fue parte de campañas importantes, siendo de los máximos anotadores de Juegos Olímpicos, donde también tuvo participación. Pero lo cierto es que hablábamos antes del Mundial del 50, donde había sido el máximo anotador por España, pero vino a jugar a Chile. Una historia interesante. Claro, porque Salvadores son varios hermanos, sí, todos jugaron básquetbol. Luis Salvadores por uno. Volvemos a hablar del tema de la migración, lo importante que ha sido. Chile es un país que se ha construido con los migrantes, en ese caso europeo. Hoy estamos, y esto, ojo, lo recalco por la gente que a veces presenta su reparo y sus reclamos con los migrantes. Los migrantes, en su gran mayoría, primero no emigran porque lo quieren, sino que son las circunstancias lo que te obligan a migrar. Nadie, si tú o cualquiera de nosotros tuviéramos que irnos de la noche a la mañana a vivir a otro país con nuestra familia, créeme que sería súper doloroso y triste dejar. Así que eso es primero, para que lo dejemos bien claro. Y hoy en día tenemos otra migración, y que también es un gran aporte para el deporte. Los deportistas que ya los estamos viendo, que nos representan a nosotros, lo vimos los Juegos Panamericanos o los Juegos Olímpicos, y va a seguir siendo a futuro.
y la familia de Salvadores se traslada, se instala ahí en la región de la Araucanía. Y claro, como tú lo decías, Salvadores, al no ser seleccionado por Valparaíso, o sea, por Chile, manda una carta al presidente de la Federación Española, Querejeta. Yo me imagino que por los años debe ser Querejeta, papá de Querejeta, que luego fue hasta el día de hoy, creo, el que administra el Baskonia, el equipo conocido por nosotros como el Tau Cerámica, ¿Sí? de la época de Escola y de Noción, y que siempre, hasta el día de hoy, protagonista de ¿No? Y que tiene de la Liga su grupo en CB. Euroliga. Tiene un gimnasio increíble. Bueno, la familia Querejeta son los dueños de ese equipo. Así que su historia con el básquetbol español viene desde esa época, los años 50. Y luego con Chile logra tener esta misma, más o menos similar a lo de Bernedo, goleador, figura, Juegos Olímpicos, Mundiales, Chile compitiendo, lo que nos hace pensar en, hipotéticamente, claro, si hubiese jugado por Chile el Mundial de 50 Con los dos máximos anotadores. en una de esas Chile sale segundo, en una de esas Chile salía campeón. Recordemos que esa final Estados Unidos, Argentina le gana a Estados Unidos, creo que por estrecho margen. Sí. Habría que ver cómo estuvo Chile con esos países en la diferencia. Pero en una de esas se pudiera haber dado. Pero bueno, son especulaciones. Salvadores, yo esta historia la conocí en unos libros. Hay uno en España, hay unos libros que se llaman Cuadernos de Básquet, que son como varias historias súper diversas, un poquito como lo que estamos haciendo nosotros conversando, pero en un texto. Y ahí salía la historia de Álvaro Salvadores, que era un chileno que había jugado por España y que después había vuelto a jugar por Chile, que había sido jugador. Bueno, después, la gracia de Salvadores es que después su figura trascendió el básquetbol. Claro. Después fue cónsul y se trasladó a Colombia, estuvo creo que 20 años. Sí, no, de hecho, hablando de una historia de amor ahí junto a una ciudadana colombiana, y donde decidió quedarse allá, fundamentalmente luego de una experiencia jugando baloncesto, y terminó siendo cónsul en cierta parte de Colombia y luego siendo embajador. Sí, y antes de eso habíamos leído que jugó en Francia, en el Racing de París, Racing, y fue campeón, figura, goleador en el Racing de París, y luego ya cónsul, embajador y haciendo una carrera diplomática como Jorge O'Ryan también. Claro. Jorge O'Ryan, emblema de la Católica de la Dimayor de los 80, fue embajador en Alemania, en la época que Chile va a Mannheim, en ese torneo que también para muchos fue súper... La gira de Dan Peterson del 72, si lo traspasamos ahora, fue el torneo de Mannheim con esta camada que está ahora, Barrera, Haas, Sí, perfecto. toda esa camada que el 2014 fue a Mannheim, Nico Carvacho estaba. lo que significó Javier Bar, lo que significó para ellos Diego Lowe y Manu Córdoba como técnico, lo que significó para ellos ir a ese campeonato, Claro, competir con los mejores del mundo, fue un poco hace 40 años atrás la gira de Peterson en el 72. Así que bueno, Salvadores trascendió como Imene Pauchar, como Juan Guillermo Thompson, como Dan Peterson. Claro. Son figuras que eran tan relevantes como jugadores que su epopeya no se acabó una vez Claro, que terminaron de jugar, sino que prosiguió en el caso de él como diplomático. Sí, y justamente, bueno, por ejemplo, en el caso de los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, Chile obtuvo el quinto lugar de 23 selecciones que participaron, con un récord de 4-4, por ende, un equipo bastante competitivo, dirigido por Kenneth Davidson, ya lo decíamos, y en ese equipo que teníamos al propio Salvadores, Eduardo Cordero, Eric Mann, Ezequiel Figueroa, Hernán Ramos, Hugo Fernández, Juan José Gallo, Juan Ostoich, Orlando Silva, Pedro Araya, Rufino Bernedo y Víctor Maña. Por ende, hablamos también de planteles importantes en donde un Salvadores como anotador nato se hizo parte. Y bueno, de esta también leyenda, entiendo que también, ya hablamos del polideportivo Rufino Bernedo, entiendo también de que hay cierta infraestructura deportiva en la región de la Araucanía que es Hermanos Salvadores, que como nombre, así que también ocupando ciertos espacios del deporte nacional que creo que son importantes, pero no solo en lo deportivo, sino también, digamos, en la figura de un deportista que trascendió todo nivel. De todos los jugadores que hemos hablado hoy, jugadores, entrenadores, hay mucha bibliografía. Si usted quiere averiguar un poco más de lo que nosotros le hemos querido comentar y dar a conocer, googlea Álvaro Salvadores, Dan Pitt, y va a aparecer una cantidad enorme de información. Lamentablemente, imágenes de video hay poquísimas. Hay algunos que nos gustaría que hubiese más. O sea, en el caso, por ejemplo, de Rufino Bernedo, yo creo que ahí nos falta un poco de imágenes de video. Sí. He visto algunos videos de Chile en los Juegos Olímpicos, no me acuerdo si del 56, del 52, pero no hay para atrás. Ojalá que luego con la inteligencia, ahora hemos visto que hay unos videos que se están recreando con inteligencia artificial, logremos llegar a eso, claro, que se pueda montar y para que nos podamos traspasar a esa época y ver a Chile, que fue una potencia en el mundo. Hoy en día en los varones estamos ahí peleando, sí, ser competitivo a nivel sudamericano, a nivel continental. En el básquetbol hay que hacer una reingeniería total porque nos hemos ido quedando lamentablemente muy atrás.
y en los varones ahí está. Pero Chile tiene una gran historia, Santi, en el básquetbol. Absolutamente. Hoy día solo hemos hablado de 4 nombres. O sea, en la pauta teníamos 2 más, como Irene Velázquez y como Kiko Valenzuela, que no vamos a alcanzar a poder tocar, pero la historia es grande. Tenemos jugadores, y eso que estamos hablando de la época prehistórica del básquetbol, si nos vamos a los años 90, los años 80, los jugadores que yo alcancé a ver, algunos de ellos, que son pero figuras espectaculares. Y de eso vamos a ir contando a poquito quizás. Y que ahí los tenemos para poder conversar con ellos incluso. Claro, que todavía están ahí vigentes para que nos cuenten, por ejemplo, Xiomara Morrison, que yo tuve la suerte de ver a Xiomara Morrison en la NBA cuando jugaba en San Antonio. Mira, de casualidad en un viaje en Estados Unidos. Veo en la tele, veo lo que jugaba Los Ángeles Sparks con San Antonio Silver Stars, creo que era el equipo. Y vi jugar a la Xiomara Morrison ahí y jugaba sus minutos, o en todos los cuartos jugaba sus minutos. Imagínate que ella nos cuente de primera mano lo que ha significado para ella estar ahí jugando en la NBA, en la Euroliga y bueno, y todo hasta donde ha alcanzado en el caso de ella. Bueno, así entonces es como cerramos aquí desde la esquina del asador en la quinta región en Viña del Mar esta búsqueda también por ir un poco a las historias más allá, no solamente a lo que nos acontece día a día en nuestro baloncesto, y por qué no esperar tal vez que nos podamos quedar también con este espacio donde lo hemos disfrutado mucho, pero que sabemos que el baloncesto necesita su almanaque, necesita su memorabilia, y intentamos ahí de a poquito poder dar este espacio. Nelson, te quiero agradecer mucho y esperemos, por qué no, de poder encontrarnos nuevamente para poder conversar de estos lindos temas como la historia del básquet. Gracias, Santi, saludo a toda la gente que siempre ve el programa, y hay mucha historia del básquetbol chileno y ojalá que la podamos contar a través de los protagonistas o otro entrevistado, que no sea yo, que sea un entrenador, un jugador, porque hay mucha historia que la gente merece escuchar y conocer. Nosotros nos volvemos a encontrar próximamente también, como todos los martes desde las 20 horas, en un nuevo Hablemos de Básquet, así que la invitación a que nos sigan en redes sociales y estén muy atentos. Que estén muy bien.